Antes de darle la palabra a nuestro próximo invitado, que es el ministro de Educación, Rosendo Serna, nos vamos a Trujillo, donde está el presidente de la República, que está hablando en este momento. Adelante, compañera. Del agricultor, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Un abrazo enorme para los hermanos campesinos. Cuando asumimos el gobierno, encontramos un país golpeado por la crisis sanitaria y por la crisis económica, y por el fenómeno del niño costero que habría destruido carreteras, puentes. Encontramos también muchas vías de comunicación colapsadas y otras sin el mantenimiento adecuado. Quienes más perdieron con esta situación son, como siempre, nuestros ciudadanos de a pie, los que más necesitan, los que necesitan trasladarse de un lugar a otro por situaciones de trabajo, por situaciones de salud, de educación, nuestros hermanos agricultores que necesitan transportar sus productos del campo hacia los mercados. Nosotros queremos una verdadera reactivación económica, de manera descentralizada y mirando al Perú profundo. El Perú profundo como Chao, el Perú profundo como sus comunidades. Y esas comunidades que piden agua, que piden escuela, que piden postas, que piden participación. No podemos seguir tomando agua entubada. Acabo de tomar nota de la realidad de Tanguche y desde acá voy a sentarme a conversar con el ministro de Vivienda para agendar su demanda. Vamos a seguir construyendo puentes y carreteras, ya que estas infraestructuras son las venas y arterias que necesita nuestro país para crecer y para desarrollarse. Las obras de rehabilitación y mejoramiento que hoy se inician benefician a más de 32.000 habitantes y se ejecutarán con una inversión superior a los 75 millones de soles. Será una red vial mucho más resistente a los embates de la naturaleza, pues será ejecutada bajo el enfoque de gestión de riesgos frente a desastres, que antes no existía, logrando que si los fenómenos naturales no corten vías, ni impidan la transitabilidad de miles de peruanos, de los compatriotas que hacen que la tierra sea fértil. El inicio de esta obra es posible gracias a un trabajo en conjunto entre el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local, pues será financiada por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y ejecutada por la Municipalidad Distrital de Chao. A las nuevas autoridades recién electas, tanto regionales como municipales, quiero decirles que tenemos aún inmensos desafíos en materia de infraestructura vial. Nuestros pueblos necesitan carreteras, necesitan puentes, caminos vecinales, pistas y veredas. Desde el Ejecutivo les propongo trabajar de manera conjunta, de manera articulada, como siempre debe ser, para unir e integrar a todos los pueblos del Perú. Ese es nuestro anhelo, porque eso es lo que espera nuestra patria. Durante décadas, la costa, la sierra y la selva han estado separadas y distanciadas por falta de vías de comunicación y por profundas desigualdades sociales, por injusticia y por discriminación. Es ahora cuando tenemos la oportunidad de luchar juntos para erradicar y dejarlas atrás. Es ahora cuando debemos mantenernos unidos para construir un Perú más justo, equitativo, un Perú de iguales, un Perú de todas las sangres. Al dar inicio a esta importante obra, ratifico mi compromiso de seguir trabajando por esta patria que nos vio nacer y mi firme convicción de que saldremos adelante a pesar de algunos obstáculos y las dificultades y a pesar de la resistencia de quienes no quieren ver muy de cerca estos cambios. El pueblo peruano sabe muy bien que hemos sido forjados desde abajo, desde la adversidad, de distintas realidades y sufrimientos, y más aún de las luchas
que hemos hecho con los campesinos, con los ronderos, con los maestros. Nos hemos forjado en la calle y por eso sabemos cuáles son las necesidades de los pueblos. Hoy más que nunca. Bueno, hemos escuchado una parte de las palabras que está pronunciando el jefe de Estado en estos momentos en Trujillo. Entre tanto, hemos tomado conocimiento hace unos minutos de un escrito que ha sido enviado por el Procurador General del Estado, Daniel Soria, al juez constitucional de la Corte Superior de Lima, haciendo notar que pese a lo prometido por el Ministerio de Justicia, no se le ha restablecido ni se ha implementado lo necesario para que él pueda regresar a las funciones que ocupaba, era que, según la justicia, fue destituido arbitrariamente. Eso es lo que dice el documento que proyectamos en la pantalla, escrito por el Procurador General Daniel Soria. Ahora sí, recibimos al Ministro de Educación, Rosendo Serna. Muy buenas tardes, señor Ministro. Gracias por estar acá en RPP. Buenas tardes y un saludo cordial a tu persona, al equipo técnico que colabora contigo, a la empresa también y al público en general que nos está viendo, ¿no? Muchas gracias. Hace unos días recibimos acá, hace 2 días, a la ex ministra de Educación y congresista actual, Flor Pablo, que inevitablemente habló sobre el sector. Ella es una maestra de terreno, ha sido ministra, y formuló algunas críticas a la gestión suya y afirmó en particular que usted está procediendo a hacer nombramientos en las regiones, en las direcciones regionales de educación, de maestros que provienen de un sindicato, el FENATEP. Si esto es verdad, contrasta fuertemente con lo que nos dijo cuando asumió usted sus funciones, que nos dijo que se mantendría usted a la distancia de los sindicatos, que dialogaría con ambos. Yo le pregunté incluso si se podía saber cuál sindicato era mayoritario, porque hay una polémica sobre eso. Y llama la atención que en materia de cifras de membresías no podamos tener claridad. El SUTEP sostiene que ellos tienen 40 veces más miembros que el FENATEP y sin embargo que el gobierno, a través de usted, están favoreciendo el sindicato minoritario al cual se le reprocha de tener conexiones, por lo menos algunos de sus miembros, con el Movadef. Ese es el tema de fondo que hablamos con Flor Pablo. Bien, usted me hace varias preguntas y justamente calzan con lo expresado con la congresista Flor Pablo. Efectivamente, la congresista Flor Pablo ha tenido una relación muy fuerte en el último periodo, está casi desde el 2012 en el Ministerio de Educación hasta el 2019 que ejerció el cargo de ministra, pero ella en realidad dice varias cosas, pero que no concuerdan con la verdad. Ella está mintiendo en varios temas. Y empiezo por lo primero que ha señalado usted cuando dice que estaría designando en las regiones. El Ministerio de Educación no designa ningún personal en las regiones, porque eso corresponde al gobierno regional. Ahora, seguro que habrá querido decir en las direcciones generales y direcciones de unidad orgánica del Ministerio de Educación. Pero ella lo dice también seguro por el tema de que varios de sus allegados que estaban en el ministerio han salido del Ministerio de Educación en mi gestión, pero salen porque yo necesito convocar a quienes dentro del marco del proceso de descentralización entienden que la educación en el país hay que tener una mirada descentralizadora, no centralizadora. Y ahí hemos invitado a varios exdirectores regionales que son parte ahora de la gestión. Es más, voy a dar solo un nombre, y que lo he señalado también públicamente, el ex viceministro de Gestión Institucional, cuando la ministra Flor Pablo ejercía el cargo, el señor Guido Rospigliosi, hoy está trabajando con nosotros y es asesor del Viceministerio de Gestión Institucional. Es más, está la directora regional de Tacna, la profesora Mariela Eizaguirre, trabaja con nosotros en EBR. El exdirector regional del Cusco, el señor Ferro, trabaja en la oficina de diálogo. El exdirector de Apurímac trabaja en la oficina de Ijeibira. El exdirector de ANCAS trabaja en la dirección de gestión de la calidad. Y así los mejores cuadros de las regiones las hemos convocado y con ellos queremos hacer una gestión descentralista. Entonces, miente la profesora al decir que el FENAT está copando. Y yo emplazo públicamente que diga nombres.
qué dirigentes o qué personas allegadas al Movadef, a Sendero Luminoso, al FENATE están metidos. Ahora, dentro de lo que no hay que satanizar es al FENATE, que es un gremio de los maestros y que tienen derecho a hacer vida sindical y que con sus puntos de vista, sus opiniones, sus convicciones, sus posiciones políticas también activan en la gran masa de los maestros, pero también reconocemos a los otros. Yo he tenido más de... ¿Pero por qué se quejan tanto entonces los que usted llama los otros, UTEP? Los del ¿Que CEN. son o no mayoritarios? Mire, en el sector de educación hay 400.000 maestros. Sí. Si alguien dice que tiene afiliados en sus padrones 200.000, dice usted, 10.000, y que hay 10.000 en el Ministerio de Trabajo de FENATE. No, 10.000 y por ahí señalan, ¿no? Entonces, no son el grupo mayoritario, porque el grupo mayoritario sería la mitad más uno. El grupo mayoritario en los maestros son los maestros democráticos, de base, que no están afiliados ni aquí ni allá. Entonces, ese tema tienen que definirlo. Es más, lo que sí es cierto, Fernando, es que en los últimos años, la última década, la capacidad de convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional ha perdido fuertemente. Y ellos saben por qué razón. Y ellos saben por qué la huelga del 2017 fue llevada por todo el magisterio a nivel nacional, que fue convocada y tuvo una gran presencia fuerte a nivel nacional que paralizó toda la educación. Pero con poco éxito, ¿no? No fue conducida por ellos, no. El tema de la negociación final creo que fue mal negociada, ¿no? A través de Héctor Becerril y Dirancada Fujimorista en el Congreso. Claro, ¿no? pero la paralización de los maestros fue total. Y esa no la lideró el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces ellos tienen que hacer una autocrítica a efectos de que ellos puedan reconocer sus errores y de repente enrumbar y corregir las faltas o los errores que han tenido. Pero a nivel de magisterio uno dialoga con los diferentes gremios que hay, y ahora en el país hay diferentes gremios. No solo es el FENATE, existen los maestros de Cusco que tienen total independencia gremial, los maestros de Piura tienen totalmente también ellos su gremio regional y que está totalmente al margen de la conformación de estos dos gremios. Entonces, se ha aperturado a otros gremios y uno tiene que dialogar con todos, ¿no? Porque hay que escucharlos. Sin duda, pero si hay uno que es mayoritario en el sentido de que es el grupo más grande y de lejos, hay que tener una consideración especial, ¿no? Yo dialogo con ellos, pero dialogo con los otros también. Yo sí considero que habría que hacer un nuevo proceso que permita saber cuál es el grupo mayoritario. Y eso ¿Por qué no se ha hecho ya? Porque es un tema pendiente, ¿no? No, eso lo vamos a realizar y estamos trabajando en el aplicativo que permita que los padrones sean efectivamente validados por el propio ministerio a efectos de considerar quiénes son los verdaderos representantes. De acuerdo. ¿Quiere decir que usted rechaza haber procedido a nombramientos con un sesgo a favor del FENATE y que eso haya llevado a que personas vinculadas al Movadef eso no es cierto. Eso no es cierto y la profesora Flor Pablo, hoy congresista, sabe que no sé por qué razones lo anuncia y lo dice, porque el hecho de querer captar atención no significa decir una tremenda falsedad, ¿no? Ahora, por otro lado, ella dice, por ejemplo, que nosotros no nos hemos pronunciado respecto a la situación del retroceso, a la implementación de la meritocracia en la universidad. Falso. Ella tiene como congresista nuestro informe técnico. Es más, nosotros, y ahí conversando con el presidente, hicimos de que se observe la ley. Se observó de nuestra parte con nuestro informe técnico. En lo que se refiere a materiales, igual, nuestro informe técnico... Pero el tema de la meritocracia pasa por exámenes, por una calificación, para saber si no han entrado maestros que ahora podemos juzgar que no están en capacidad de ejercer esta función. Eso es un examen. Claro, sí. Y eso estamos haciendo ahora. Estamos convocando al examen de nombramiento de docentes. Y ahí a los maestros yo debo anunciar, y un proyecto de ley que nosotros hemos trabajado, que hemos aprobado en Consejo de Ministros y que hemos puesto en consideración del Consejo, del Congreso, y que estuvo aprobado, pusimos en conocimiento del Congreso en el mes de julio, y fueron aprobados recién ahora, esta última semana, pero lo hicieron, aprobaron, y ahí la conversión de 43.000 plazas de eventuales a orgánicas. Este año estamos ofertando a los maestros para nombramiento 80.000 plazas.
una situación récord en los últimos 10 años, pero que es trabajo nuestro y que consideramos que con una evaluación tienen que acceder a la carrera. Eso no se está eliminando. Entonces, cuando se dice así algunas situaciones y se informa indicando que estaríamos retrocediendo en el tema del meritocrático, es totalmente falso. Lo que estamos haciendo es cambiar la evaluación que ella, por ejemplo, en su etapa de ministra no pudo cambiar. Esa prueba, esa evaluación tiene que ser más objetiva, tiene que ser más pertinente, que le dé mayor peso a la gestión pedagógica. No lo era. ¿En qué sentido no era objetiva? Y yo fui crítico respecto a este tema, porque miren, en lo que significa la situación de la evaluación para el logro de los nombramientos de los maestros, era una prueba elaborada más para desaprobar a los maestros, como si fuese un examen de aptitud académico para poder, ingresar a la universidad. Y eso no debe ser el tono tiene que ser el peso mayor a la resolución de casos que están dentro del marco de la gestión pedagógica, porque los maestros han sido formados para gestión pedagógica. Entonces, lo que estamos corrigiendo es eso. Ahora, por otro lado, en la evaluación de desempeño, la evaluación que se tenía vigente es el tema de la evaluación de puros papeles. Por ejemplo, hay que evaluar el tema de la situación de la atención al clima institucional. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué decía? El director o el profesor era bien evaluado si presentaba un memorándum, un oficio que felicitaba a un maestro. El director, por haber felicitado, tenía un puntaje. Y a mí me parece que eso puede hacerse, de eso se fabrica. Yo he evaluado a los directores de UGEL y estando trabajando en el Ministerio de Educación he cuestionado esa forma de evaluación. ¿Cuál es la que corresponde? La evaluación de directores. La que corresponde debe ser, ahí ya estamos hablando de que un director de institución educativa, un director de UGEL tiene que conocer gestión pública, porque eso es lo que alimenta su gestión. Tiene que saber manejar los sistemas administrativos, tiene que saber manejar normativa educativa, tiene que saber conocer la estructura del Estado, tiene que conocer el tema de la gestión gubernamental, el control gubernamental, tiene que saber toda esa frondosa documentación que permite que un líder, gestor de una institución educativa, le va a dar solución a todos los problemas. Puesto que usted menciona todos estos requisitos, se le ha reprochado haber nombrado o dejado que se nombre a María Tarazona como jefa de Pronavec, quien, según Servir, la autoridad encargada en el Estado, no reúne justamente los requisitos de experiencia como gerencia y de conocimiento de la estructura. Eso también puedo explicar. Miren, a la señora Tarazona le evalúan, ella estuvo en el viceministerio del MIDIS. Lo evalúan de la que salió porque no tenía requisitos laborales. Y Servir hace la evaluación y dice que tiene 3 años, 7 meses de requisitos específicos para cargos de dirección. Eso dice en esa evaluación. El cargo de Pronavec es un cargo que exige requisitos 2 años. Y exige como específicos 5 y requisitos 2 años de especialidad. Esa experiencia, y hacen un análisis de 22 páginas para decir que el cargo de docente, el cargo directivo docente, está relacionado a enseñanza-aprendizaje. Esa experiencia no le sirve para ser directora de Pronavec. Pero cuando hace el informe para el MIDI, sí dice eso le sirve. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Le sirve o no le sirve? Con esa decisión del Servir ahora, yo tengo que buscar a un exdirector de Pronavec, porque ¿qué universidad, qué instituto forma en gestión en becas? Ninguna. En becas no. En becas no, pues. No. Entonces, ¿se da cuenta usted la incongruencia? Por eso y que en algún momento lo dije un poco molesto, que no bastante molesto, porque dijo que Servir estaba actuando políticamente, ¿no? Claro, no pueden dar emisión contradictoria de informes y actuar para un caso de esta manera y para otro caso de esta manera. Ahora, otra debilidad que he encontrado en Servir y que yo le he dicho a la directora, por ejemplo, todos los profesores titulados con título en los pedagógicos que estudian 5 años, para el reglamento que han sacado Servir, no pueden asumir cargos directivos en la gestión pública.
Bueno, en todo caso, usted ha acatado el mandato de servir acatado, y ha retirado a la señora Tarazona. Pero le digo algo adicional ahí sí, para que sepa usted cómo se maneja estos temas. La ex jefe del gabinete de asesores de la congresista Pablo es la gerente Janet Novaricagua, que opinó sobre ese tema. Y la congresista Flor Pablo fue una de las quejosas que pidió que Servir haga la supervisión. Y yo le advertí a la gerente, no le advertí, sino luego de que salió el informe le dije, usted no debió haber opinado, porque entra en conflicto de intereses, porque su jefe anteriormente en el Ministerio de Educación fue la congresista Flor Pablo, y usted está opinando sobre un hecho que la congresista dice que es incorrecto, que quiere supervisión. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahí las cosas no han sido totalmente transparentes. Bueno, y por otro lado, para finalizar lo de sí, causa Servir, por ejemplo, Servir no quiere calificar, y eso he observado también, la experiencia de los subdirectores de las instituciones educativas, porque para ellos el subdirector no hace nada, el subdirector no tiene bajo su mando a docentes y por lo tanto no ejerce cargos de dirección. O sea, para ellos el subdirector está de adorno en una institución educativa. De acuerdo. Y eso Hablemos no es cierto, entonces, ¿no?, también sobre política universitaria, porque se le ha reprochado el no haber impulsado, mantenido el vigor de la reforma universitaria que estaba orientada a elevar la calidad, habida cuenta de lo que había pasado con la aparición de las universidades negocio desde los años 90, que usted ha criticado, naturalmente. Y quiero saber cuál es su punto de vista sobre eso, sobre todo porque estamos ante una situación curiosa también ahí. Hay dos asociaciones de rectores públicos. Sí. Una minoritaria, presidida por la rectora de la San Marcos, es minoritaria, objetivamente, ahí no se puede discutir sobre esas cifras, y la otra. ¿Cómo mantiene usted relaciones con ambas asociaciones? Mira, yo converso con todos. He conversado con la señora Gedi, creo, 4 o 5 veces. He conversado con el otro grupo 2 veces, creo. Y con los rectores también, algunos, claro, al menos, con los de las universidades privadas. A raíz justo previos a que se discuta en el Congreso, yo me reuní con todos los rectores de ambos lados y he puesto mis puntos de vista. Y eso se ha plasmado en el informe que yo hago observando ese proyecto de ley que fue luego, que ahora es ley. Yo he observado. Entonces, cuando la congresista o cualquiera que hace ese comentario dice eso, está diciendo una mentira, porque yo he opinado, incluso está rubricado mi firma en el informe, y ahí está en detalle. Es más, cuando conversé contigo, yo observaba la situación de ese proyecto, sobre la situación de organismo autónomo, sobre la situación del rol de la SUNEDU. Decía, ¿por qué SUNEDU multa a las universidades públicas cuando las universidades públicas necesitan de apoyo, necesitan de dinero y que no se les recorte el presupuesto? Entonces, he tenido una opinión técnica ahí y respecto a ello sigo manteniendo mi punto de vista y mi opinión personal y la opinión del propio Ministerio como gestión. Ahora, que yo ya salga a las calles, me movilice, enfrentando eso, creo que a ese nivel no vamos a llegar porque mis respuestas son estrictamente técnicas. Nos queda poco tiempo y quería preguntarles sobre un tema crucial, que es el del currículo escolar. Usted ha dicho que hay que mejorarlo, que hay que adaptarlo a la evolución inevitable de la educación, porque la sociedad cambia y la historia cambia. ¿Cómo marcha esta definición de un currículo nuevo, habida cuenta de todos los grupos de interés que hay en torno a este tema, sobre todo aquellos que quieren que elimine usted el concepto de enfoque de género? Miren, respecto al currículum, la norma pertinente dice que esta debe revisarse, la Ley General de Educación debe revisarse cada 5 años. Se ha cumplido el plazo, estamos en un proceso de revisión y no es como se dice también que estamos retrocediendo, sino estamos haciendo al revés de lo que se ha hecho. ¿Qué hacían las anteriores gestiones? Contrataban un consultor y ese consultor hacía el currículo y ese currículo había que cumplirlo en el país. Yo estoy haciendo todo un proceso de revisión con participación activa de la sociedad. Se ha desarrollado ya la consulta, han habido más de 70.000 opiniones en la consulta que hemos hecho a nivel nacional. Ahora hemos terminado el proceso de consulta en cada una de las regiones con participación abierta también sobre el currículum. Ahora viene el tema de sistematización de la información recogida y todo lo recaudado. Luego, en diciembre debemos llegar a la situación de aprobación
en todo caso, de tener el primer borrador. Diciembre tenemos un borrador. El primer borrador. Tomamos nota de eso. Y el próximo año hacemos el piloto, validamos en una escuela. En diciembre conversaremos entonces para ver ese piloto. Quedan 30 segundos. Yo quiero preguntarle, ¿se siente cómodo usted, que no es un hombre de partidos, de defender al presidente Castillo en su tema judicial personal, que ha dado lugar a todos estos discursos del otro día? En el tema judicial, ese proceso tiene que ir respetando siempre la presunción de inocencia, tiene que respetarse un debido proceso, tiene que respetarse el tema del derecho a la defensa y también algo fundamental, que el sistema de justicia tiene que actuar correctamente. Creo que los fiscales, los jueces, cuando menos hablan, cuando menos protagonismo tienen y cuando hacen las cosas correctas sin buscar una orientación de perjuicio, creo que sus resoluciones expresan todo el trabajo técnico. Pero ¿a usted le parece razonable que un ministro técnico, como es usted y algunos otros colegas, aparezcan junto al presidente cuando él dice que la Fiscalía está complotando para hacer un golpe de Estado? No, pero ahí sí es un hecho evidente en el sentido de que se salga a una especie de contrapunto, señalando puntos. Por ejemplo, es un tema incorrecto que dos abogados hayan denunciado determinados temas y que hacen pública su denuncia, y no tiene por qué perseguirlos a esos abogados y plantearles una denuncia por inconducta funcional o algo así, porque están haciendo una... Creo que cuantos más denuncias haya y cuantos más investigaciones haya, creo que tiene que aclararse el tema, de acuerdo. ¿no? Entonces, lo que sí pienso es que hemos llegado a una situación crítica, a una situación muy extrema, y que justamente ha obligado al presidente de la República mencionar y dirigirse a la OEA a efectos de que se imponga la Carta Democrática. Eso a mí me parece interesante, porque eso permitirá que finalmente en el país podamos dialogar, podamos conversar, y que no se esté permanentemente en este tema, por ejemplo, del Congreso, y de tener un asunto monocorde. No estoy diciendo todos. El tema de la vacancia permanente, de la suspensión, que se discutan estos temas de la problemática, que se planteen reformas que permitan tener y fortalecer la democracia, que permita que un diálogo concertado permita desarrollar el trabajo con tranquilidad. Nosotros estamos haciendo doble esfuerzo. Ese doble esfuerzo significa atender nuestro sector, pero atender también esta situación que nos impide avanzar con mayor celeridad. Lamentablemente. Pero muchos políticos y personajes, y congresistas sobre todo, nos exigen a nosotros, nos cuestionan, nos citan cada vez, pero resulta que sus situaciones son de interferencia más que ayudar al desarrollo del país. Y creo que ha llegado la hora, con la intervención de una comisión de la OEA totalmente imparcial, conversar los temas, ponernos de acuerdo y pensar más en el país, ¿no? Ojalá que así sea, que la comisión sea totalmente imparcial, como usted lo dice por una parte, y que pueda cumplir una misión de promover el diálogo en los Tiene que ser así. Bueno, muchas gracias por su presencia, señor ministro, y queda usted invitado en diciembre, porque nos dice que habrá un plan piloto para el nuevo currículo que se aplicará en las escuelas el próximo año. Claro, pero también de repente pedirle... Puedo venir cuantas veces usted me invite para tratar los temas políticos también. La educación y sobre todo, usted es ministro los temas políticos también, porque es importante hablar y que la comunidad conozca las diferentes opiniones de la comunidad. Y hablaremos incluso sobre Huánuco, si usted lo quiere, la próxima vez. Muchas gracias. Ha sido Rosendo Serna, ministro de Educación, que ha querido hablar también sobre aspectos políticos. Muchas gracias y muy buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos a las cosas como son.